Muchas gracias, Norberto. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con tantos buenos colegas del ámbito académico, estadistas y responsables de políticas públicas. Y me gustaría agradecer a los organizadores, el Instituto Internacional para la Democracia, la Universidad Internacional de Florida, la Universidad Austral e Infoa, por invitarme. Me gustaría aportar algo de contexto político a la presentación que acaba de hacer Douce. Me especializo en política provincial en Argentina. Y quiero decir, muchos de ustedes quizás estén familiarizados con Argentina, algunos tal vez no, que Argentina es una democracia federal como Estados Unidos, con provincias muy fuertes y autónomas. Son muy poderosas, como se estaba insinuando. Estos gobernadores pueden hacer muchas cosas sin la aprobación nacional, aunque sean muy similares institucionalmente. Cuando se observa la política, de hecho, en cada provincia varían mucho, especialmente en términos de democracia y autoritarismo. Varias provincias argentinas, quizás las que les resulten más familiares, como Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, son bastante democráticas. Son democracias que funcionan bien. Mientras que otras provincias tienen características autoritarias muy claras. Son institucionalmente democráticas, tienen elecciones, tienen partidos de oposición. Pero cuando se observa la política en la práctica, las prácticas son bastante autoritarias. En provincias democráticas como las que mencioné hay elecciones, los partidos pierden y ganan elecciones. Nadie tiene grandes mayorías en la legislatura. La gente se siente libre de expresar sus opiniones. Hay una prensa libre y bastante pluralista. Mientras que en el otro extremo del espectro hay provincias que diferentes académicos llaman hegemónicas y democráticas o híbridas. Ya has escuchado el título de mi libro, Regímenes híbridos, en el sentido de que tienen algunas características democráticas, pero en su mayoría son autoritarias. Y la característica típica de estas provincias es que los gobernadores nunca pierden elecciones. Nunca, sabes, hemos tenido 42 años de democracia. Y eso es algo que no ocurre en ninguna democracia real en el mundo. No solo nunca pierden elecciones, ¿no?, sino que ganan con mayorías sospechosas del 60 o 70% consecutivamente en algunas de las provincias más pobres de Argentina, donde en realidad no se ve que las políticas funcionen, ¿verdad? Así que al ganar con grandes mayorías y manipular las reglas para que esas mayorías se conviertan en aún mayores dentro de la legislatura, terminan eligiendo a sus propios jueces, ya sabes, y después de algunos años el sistema político está completamente dominado por un partido, típicamente el partido peronista, aunque no en todos lados, y a veces incluso por una persona o una familia. Los medios locales tienden a estar completamente sesgados a favor de los oficialistas y la gente tiene miedo de criticar al gobierno. Existen formas informales de castigar a los disidentes y por lo general hay espionaje a los opositores, espionaje a periodistas, jueces y políticos de la oposición. Desde que Argentina se democratizó en 1983, las provincias que más claramente encajan en este modelo de provincias menos democráticas que menciono son Catamarca, Formosa, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, que, por cierto, es el hogar de los Kirchner, donde, como saben, Kirchner comenzó su carrera política como gobernador allí, y Santiago del Estero. Quizás estén menos familiarizados con estas provincias. Tienden a tener una población más pequeña. A veces son más pobres, aunque no siempre. Están fuertemente subsidiadas por las reglas de coparticipación del federalismo fiscal argentino. Y las que destaco tienden a estar en el norte del país, que tiene todas estas otras complejidades relacionadas con el tráfico de drogas a través de las fronteras. Estas provincias están completamente dominadas por los gobernadores. Los controles y equilibrios que existen formalmente son completamente ineficaces. Los jueces y los legisladores no cumplen su función. Aprueban automáticamente cualquier cosa que el gobernador quiera decidir. Y quizá la figura más icónica de este tipo de gobierno en Argentina es el gobernador Gildo Insfrán, quien ha estado en ese cargo durante 30 años, logrando 8 reelecciones consecutivas. Antes de eso fue vicegobernador durante 8 años.
Así que esta es una persona que, ya sabes, estoy seguro de que morirá en su cargo y probablemente dejará a un familiar como sucesor. Gero Samoro Santia Letero también modificó la Constitución provincial para permitir la reelección ilimitada. Pero la Corte Suprema Nacional, y esto es muy importante, recientemente falló en contra de esta norma, diciendo que era antirrepublicano permitir la reelección ilimitada de gobernadores. Así que lo que hizo fue designar a su esposa como la persona que lo sucedería. Y después de un mandato fuera, regresó. Doug mencionó que, cuando no son gobernadores, Juneau Wamona y su esposa están en el Senado. Y voy a agregar algo muy importante a esto. Ambos fueron designados por los ponistas, primero por Cristina Kirchner y luego nuevamente por Cristina Kirchner como vicepresidenta en la última administración de Fernández como presidenta del Senado. Y eso significa que son las segundas personas en la línea de sucesión presidencial, después del presidente y el vicepresidente. Errao Zamora y su esposa fueron durante 6 años el número 3 en la línea de sucesión presidencial en Argentina. Me queda menos de un minuto, así que voy a decir algo muy importante. Lo que está detrás de esta diferencia que mencioné entre Mendoza y Santiago del Estero es el federalismo fiscal. Ya saben, Doug insinuó esto. Tenemos una forma de distribuir el dinero que otorga mucho dinero a estas pequeñas provincias pobres de Argentina. Los gobernadores son muy ricos. Básicamente no gravan a su población con impuestos. Y esto es, por supuesto, como pueden imaginar, una situación política muy favorable. Todos dependen del presupuesto del gobierno en estas provincias. Ya saben, los empleados públicos, la mayoría de la gente son empleados públicos. Los medios, las empresas de la provincia, las ONG, todos dependen de un cheque del gobierno. Y por lo tanto, construir una oposición es imposible. Nadie quiere estar en malos términos con el gobernador provincial. Así que voy a concluir porque quizás ya he superado mi límite de tiempo para volver a la decisión de la Corte Suprema que mencioné. Es decir, si uno tuviera que pensar en cómo resolver este problema, por supuesto que sería cambiar la legislación respecto al federalismo fiscal, y estos fallos de la Corte Suprema que han afectado a Formosa, Santiago del Estero y varias otras provincias en Argentina, creo que son un avance muy positivo porque básicamente significa, primero, que estamos prestando atención a este tema. Este tema estaba completamente fuera del radar hasta hace poco. Y en segundo lugar, que algunas de las prácticas más escandalosas de estas provincias están siendo rechazadas por el gobierno nacional. Ya sabes, la Corte Suprema, después de todo, es una rama del gobierno nacional. Solo voy a decir, para terminar, que por supuesto Argentina, como mencionó Doug, ha sido una democracia resiliente desde 1983. Hemos tenido muchos problemas, pero la democracia básicamente se ha mantenido. Pero todavía tenemos estos enclaves de gobernanza muy poco democrática en Argentina. Y por supuesto, esos lugares son muy favorables para todo tipo de actividades ilegales, desde el narcotráfico hasta la corrupción. Y, aunque es difícil encontrar pruebas concretas de esto, sí se observa que muchas de las prácticas muy corruptas que caracterizan a la Argentina se llevan a cabo a nivel subnacional en provincias como estas. Muchas gracias.